Un cordial saludo. En esta oportunidad, como grupo, vamos a tratar el tema de la importancia de la motivación judicial en las resoluciones. En la séptima cumbre iberoamericana celebrada por parte de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de Justicia, que se celebró en noviembre del 2002, se firmó y se reconoció en la Carta sobre los derechos de las personas para conocer las resoluciones judiciales en Iberoamérica. El artículo 8 reconocía como un derecho fundamental de todas las personas, de todos los administrados, a comprender lo que eran las resoluciones. De igual manera, en el año 2018 se ratificó este acuerdo y se le está reconociendo la importancia de que las resoluciones vengan motivadas en términos que sean comprensibles para los administrados. En esta oportunidad, la compañera Kenny Xiomara Aguilar Martínez abordará la primera parte de la temática que trata sobre los principios fundamentales de, de la motivación en las resoluciones judiciales. Buenos días, estimado licenciado y compañeros. Soy Kenny Xiomara Aguilar Martínez con carnet 85-35-45-2022. Bienvenidos al video de Derecho Procesal Civil y Mercantil. Yo hablaré sobre los principios fundamentales que aseguran que las resoluciones judiciales sean justas, equitativas y basadas en la ley. Entre ellos, el principio de imparcialidad, derecho a la defensa, proporcionalidad y transparencia. Empecemos. El primer principio es la imparcialidad. Este principio significa que los jueces deben tomar decisiones basadas únicamente en los hechos presentados y en la ley aplicable, sin influencias externas, prejuicios personales o favoritismo. La imparcialidad asegura un trato justo y equitativo para todas las partes, evitando que las decisiones judiciales estén influenciadas por prejuicios o presiones externas. Por ejemplo, imaginémonos una disputa contractual. El juez revisa los términos del contrato, las pruebas del cumplimiento o incumplimiento y los argumentos de ambas partes de manera equitativa sin inclinaciones preconcebidas. El segundo principio es el derecho a la defensa. Este principio garantiza que todas las partes en un juicio tengan la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas y de ser escuchadas de manera justa. El derecho a la defensa asegura que todas las partes puedan presentar su caso de manera completa y equitativa. Por ejemplo, en un juicio penal, el juez debe considerar tanto las pruebas presentadas por la Fiscalía como las presentadas por la defensa, asegurando que ambas partes puedan defender su posición. El tercer principio es la proporcionalidad. Las decisiones judiciales deben ser proporcionales a los derechos y las pruebas presentadas. Este principio busca justicia equilibrada. La proporcionalidad asegura que las sentencias sean justas y equitativas en relación con el daño causado o la situación presentada. Un ejemplo, en un caso de daños por accidente de tráfico, la compensación otorgada debe ser proporcional al daño físico y económico sufrido. El cuarto principio es la transparencia. La transparencia en el proceso judicial implica que los motivos y los razonamientos detrás de una sentencia deben ser claros y accesibles para las partes involucradas y el público. La transparencia fortalece la confianza pública en el sistema judicial, asegurando que la justicia sea imparta de manera justa y equitativa. Por ejemplo, en una disputa contractual, la sentencia debe explicar detalladamente cómo se interpretaron los términos del contrato, cómo se aplicaron las leyes pertinentes y por qué se llegó a la conclusión final. En conclusión, los principios de imparcialidad, derecho a la defensa, proporcionalidad y transparencia son esenciales para asegurar las decisiones judiciales en El Salvador, que sean justas y equitativas. Estos principios no solo protegen los derechos de las partes involucradas, sino que también refuerzan la confianza pública en el sistema judicial. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por su atención. Dejo la palabra a mi compañero.
Muchas gracias, compañera. A continuación, para continuar con la temática, vamos a escuchar al compañero Moisés Alexis Ventura Cabrera, quien nos va a exponer sobre los elementos de la motivación, como es la exposición de los hechos y la valoración de las pruebas. Muy buenos días, compañeros y licenciados. Mi nombre es Moisés Alexis Ventura Cabrera, con número de carnet 8535912021. Como ya habíamos escuchado sobre el compañero Iván, ¿verdad? Que hablamos sobre dos puntos importantes, lo que era la motivación de los hechos y la exposición, la exposición de los hechos y la valoración de las pruebas. Inicialmente nosotros debemos de saber que cuando hablamos de las valoración de las pruebas y también con la exposición de los hechos, tenemos que basarnos principalmente en el artículo 144 del Código Procesal Civil Mercantil, que nos hace una pequeña referencia en la que el juez emite sus sentencias, podremos decir, sus decisiones, ¿verdad? Todo esto debe estar fundamentado claramente dentro de una percepción jurídica. Entonces, asimismo, pues en ese mismo artículo nosotros podemos encontrar una iniciativa, por decirlo así, y una limitante. Una limitante que dice, ¿vale? Que dice que cada fundamentación debe de tener una protección jurídica, ya que la nulidad de, la nulidad de, la nulidad de fundamentación causaría una nulidad de las decisiones. Eso lo encontramos en el literal último del artículo 144. ¿Va? También cuando nosotros hacemos una pequeña referencia en la parte del elemento que es la explicación de los hechos, en ese sentido nosotros en materia procesal civil mercantil, nosotros debemos de entender que hace una referencia a la postulación de las pretensiones, de las polémicas que se están desarrollando. Asimismo, pues nosotros podemos ver, ¿verdad? Lo que esto lo encontramos en el artículo número 1 del referido código, ¿verdad? Entonces, en lo cual nos indica que cada pretensión debe de presentarse a los tribunales cuando uno estime conveniente, ¿verdad? Para poder alegar, ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos que darle seguimiento a todo este proceso de las partes, ¿verdad? Entonces, asimismo también, cuando hablamos de la valoración de las pruebas, debemos de tener en cuenta tres artículos que son bien importantes, que es el artículo 175, bueno, 175, 176, 177 del Código Procesal Penal, ¿verdad? En los cuales nos habla sobre la valoración de las pruebas, ¿verdad? Entonces, también no tenemos que dejar, no tenemos que permitir, ¿verdad? Que las pruebas que se presenten hayan sido obtenidas de una manera ilegal, porque dentro del código nos indica que toda prueba debe de presentarse de manera legal, salvo a cuando sea una requisa policial, como lo estipula el código, para poder verificar aquellas actitudes o aquellas acciones encubiertas, ¿verdad? Entonces, basado en eso, nosotros también podemos tomar en cuenta que en el artículo 176, nosotros tenemos que tener la posibilidad de comprender, ¿verdad? Lo que es la valoración de la prueba. Entonces, para ir aterrizando, son dos partes, dos elementos muy importantes en los cuales nosotros no podemos dejar de mencionar, ¿verdad? Entonces, porque también hablamos sobre lo que es la libertad probatoria dentro del proceso penal, dentro del proceso civil mercantil, es bien importante. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que tomar en cuenta que las concepciones jurídicas que tienen los jueces y las sentencias que ellos emiten, ¿verdad? Deben de estar totalmente fundamentadas. Asimismo, como cuando se presentan las pruebas, debe de tenerse en cuenta de que sean pruebas legítimas, legal y obtenidas según el código, ¿verdad? Entonces,
Y son cosas que nosotros debemos de comprender cuando ya estamos ahí, ¿verdad? Entonces, mismo la verificación de los plazos en el cual se tiene que meter cada documentación, ¿verdad? Entonces, bueno, esta ha sido mi participación en lo que es en relación a la valoración de la prueba y a las motivaciones, ¿verdad? La exposición de los casos, que siempre está referido a la legalidad de los procesos, ¿verdad? Entonces, hasta acá mi intervención, compañeros y licenciados. Muchas gracias, compañero. A continuación, la compañera Erika Cecilia Rivas Peñate nos va a hablar sobre los elementos de la motivación, pero en cuanto a las razones de derecho y a la aplicación de la ley sobre el mismo tema que estamos abordando en esta ocasión, que es la importancia de la motivación de las resoluciones judiciales. Buenos días, estimado licenciado y compañeros. Para efectos de acreditación, mi nombre es Erika Cecilia Peñate Rivas, con número de carnet 85-3998-2021. Como bien lo decía el compañero Iván, este día voy a hablarles con respecto a lo que son los elementos de la motivación en las resoluciones judiciales de El Salvador. Voy a iniciar con lo que es la razón del derecho, que además de la ley que aplica el juez, él debe exponer las razones jurídicas y debe justificar su decisión al momento de realizar una resolución judicial, ¿verdad? Esto puede incluir doctrina, jurisprudencia y principios generales del derecho. La argumentación jurídica debe ser sólida y vivencia, ¿verdad? Esto nos indica de que el juez, al momento de tomar una decisión en una resolución judicial, él debe hacerlo apegado a derecho y a las leyes de nuestro país, ¿verdad? No debe hacerlo a su antojo, sino debe hacerlo apegado a derecho, a nuestras leyes, ¿verdad? Entonces, también dentro de estos elementos tenemos lo que es la aplicación de la ley. Y dentro de esta, el juez debe explicar cómo las normas jurídicas se aplican a los hechos probados. Esto incluye citar los artículos relevantes a los que él se ha basado para tomar dicha decisión al momento de hacer la resolución. Y obviamente los artículos deben ser los relevantes apegados a la legislación salvadoreña, ¿verdad? Y debe explicar cómo se interpretan y aplican en el caso concreto, ¿verdad? Que se está tratando. Entonces, esta aplicación debe ser coherente y conforme a derecho. Es lo que les decía, ¿verdad? Que estos dos elementos van de la mano. Pues porque nos habla de que debe ser siempre apegado a derecho y el juez debe dar una argumentación jurídica, ¿verdad? Siempre como apegado a lo que es el derecho. Estos elementos constituyen una garantía, ¿verdad? Para evitar arbitrariedades en las decisiones judiciales. En la medida en que se obliga al juzgador argumentar las razones del por qué arriba esta conclusión, permitiendo determinar si hay sana crítica. Hacemos énfasis en que el juez se encuentra obligado a motivar toda decisión que él tome dentro de una resolución, ¿verdad? Y lo cual no forma un mero formalismo procesal, sino que se encuentra basamente en la garantía del juez. Este debe ser imparcial, ¿verdad? Y sirve como el instrumento que facilita a los justiciables los datos, explicaciones y conclusiones necesarias para que conozcan el por qué se resuelve en determinado sentido, de forma que pueda utilizar los medios impugnativos previstos en la ley. Y si en caso se encuentra en discrepancia con la resolución dictada, este debe de motivarse según el artículo 144 del Código Procesal Penal, el cual establece que es obligación del juez o tribunal fundamentar la sentencia, los autos y aquellas providencias que lo ameriten, ¿verdad? Igual obligan que tendrán cuando tomen sus decisiones en las audiencias.
La fundamentación expresa con precisión los motivos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones tomadas por el juez en las resoluciones judiciales, ¿verdad? Y sobre las decisiones que éste tome. En todo caso, se expresarán las razones de la admisión o no de dichas pruebas, así como la indicación del valor que se otorgue a las que hayan producido. Entonces, este es mi aporte al tema. Continúa mi compañero Iván. Bueno, muchas gracias, compañera. Para efectos de acreditación, mi nombre es Rafael Iván Contreras González, con carnet 85-3169-2021. Y mi participación se enfocará en lo que son los elementos de la motivación en cuanto a la transparencia y la comprensión de las resoluciones judiciales. Por otra parte, también abordaré un poco sobre lo que es el control y la revisión. En cuanto a la transparencia y comprensión, las convenciones internacionales que se han realizado, una de las cosas que han dado mucho énfasis es en cuanto al derecho de los ciudadanos y de todos los administrados de conocer cuáles son las motivaciones que llevó a un juez a resolver en determinado sentido. En el 2018, como mencioné anteriormente, se ratificó y se hizo mucho más énfasis en cuanto a que los estados de derecho democrático deben de retomar este punto como un derecho fundamental de los ciudadanos. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de transparencia? La transparencia involucra el sentido de que debe de conocerse que la actuación se ha hecho apegada a lo que son principios éticos y los principios jurídicos. Esto va a generar la confianza de parte de la ciudadanía en un sistema judicial. Cuando no hay transparencia, no hay forma de cómo los administrados pueden llegar a confiar en ese sistema. Hasta hace unos años lo que más se criticaba del sistema judicial era la poca transparencia y de dónde habían salido las resoluciones. Se consideraba que eran así como que algo amañadas, y esto se va buscando la erradicación de todo este sistema. Ahora, la comprensión. La comprensión se refiere a que los términos sean inteligibles, de que todas las personas pudieran comprender los términos, que no sean términos demasiado rebuscados, sino que sean términos que sean de fácil comprensión. Esto no significa de que la terminología técnica jurídica se hace a un lado, sino que se habla y se menciona, pero también llega a una comprensión y se da una explicación. Por otra parte, lo que se hace énfasis en que las resoluciones no sean demasiado extensas, pero que sean sustanciosas. En cuanto al contenido, aquí no es el punto de la estética de la resolución, sino que el contenido, que sea, no significa eso que va a ser tan breve y se van a dejar aspectos muy importantes, pero hay cosas que no se pueden estar como redundando y hacerla volverse tediosa y al punto de que se pierde la comprensión. Eso es en cuanto al tema de lo que es la transparencia y la comprensión. Ahora, en cuanto al control y la revisión. Recordemos que los jueces, la única forma que tienen de comunicarse con la sociedad es a través de las resoluciones judiciales. Esto significa de que una resolución judicial no solamente le importa o tiene interés para las partes involucradas en ese proceso, sino que se está sentando precedentes, la sociedad está interesada en conocer los términos, cómo se fueron resolviendo determinados casos en concreto. Y entonces, de esa manera va dándose a conocer a la sociedad esa manera, esa forma, criterios jurisprudenciales que van conformando lo que es el sistema judicial. Ahora, debe ser tan comprensible que el ciudadano pueda acatar, aceptar esa resolución, o por el contrario,
hacer uso de las herramientas que la misma ley le permite de poder impugnar con lo que no está de acuerdo y señalar aquellas razones por las cuales no está de acuerdo. Esto se le llama poder presentar sus amparos, sus recursos, y esto conlleva a que esa resolución va a ser conocida en otras instancias. Por lo tanto, el control se ejerce de esta manera. Cuando un sistema judicial está diseñado de tal forma que pueda autocontrolarse y revisarse, eso va a dar confiabilidad, confianza para los administrados. Por lo tanto, si alguien viene y toma la decisión de recurrir una resolución judicial a la instancia superior, la instancia que va a conocer de aquel amparo o de aquella casación tendrá los elementos para poder establecer si el juez se apegó a derecho, si los elementos fácticos o de hecho que él tomó para valorar las pruebas son consistentes, si hay congruencia en esa resolución, o si por el contrario no se realizó de esa forma. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir ir mejorando también el sistema, de tal forma que los errores que puedan ocurrir, ya que los jueces son humanos y pueden cometer errores, no tan exentos de una equivocación, pero el mismo sistema va corrigiendo, va normándose, y esto es importante. Por lo tanto, la función de control y revisión dentro de las resoluciones judiciales es vital para muchas cosas. Una es para generar credibilidad, para generar confianza en el sistema judicial, y que éste también vaya siendo un aporte a la construcción de un Estado de Derecho. Esta es mi participación, y a continuación nos pondrá el compañero Francisco Antonio Cabrera lo relacionado a las arbitrariedades y la protección de los derechos. Gracias, Iván. Gracias, compañeros. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Francisco José Cabrera Ayala, con número de carnet 85 32 43 2021. En esta parte que nos comentaba Iván, pues en cuanto a la prevención de arbitrariedades, la exigencia de motivación en las decisiones judiciales tiene como objeto reducir el riesgo de arbitrariedades y asegurar que las resoluciones se basen en fundamentos jurídicos sólidos. Al exigir al juez explicar sus razonamientos, se evita que las decisiones se fundamenten en opiniones meramente personales o sesgado. Esto contribuye a la legitimidad del sistema de justicia y permite verificar si el juez ha aplicado correctamente las normas procesales y materiales. En el Código Procesal Civil y Mercantil, los principios de dirección y ordenación del proceso, que están en el artículo 14, y el principio de legalidad que se habla en el artículo 3, aseguran que las decisiones se ajusten estrictamente a la normativa y se justifiquen con fundamentos claros. En cuanto a la protección de derechos, la motivación es una garantía esencial del derecho al debido proceso y de la defensa efectiva de las partes. Una resolución motivada va a permitir a las partes conocer los argumentos en su contra y prepararse adecuadamente para poder impugnar la decisión si lo consideran necesario. El artículo 4 del Código en mención destaca la importancia del derecho de contradicción. Las partes deben tener la oportunidad de presentar su posición y rebatir la de la contraparte antes de que el juez adopte una decisión. De este modo, la motivación de la resolución asegura transparencia y respeto por los derechos de las partes. En cuanto a las consecuencias de la falta de motivación, tenemos la nulidad de la resolución. La falta de motivación o una motivación insuficiente puede llevar a la nulidad de la resolución judicial. Si una resolución no está suficientemente fundamentada, las partes pueden solicitar la anulación ante un tribunal superior. Y esto garantiza que las decisiones arbitrarias o deficientemente justificadas no permanezcan sin control. Y por último, en cuanto al recurso de apelación,
El derecho a apelar una resolución no motivada adecuadamente es otro mecanismo fundamental. Las partes pueden recurrir al Tribunal de Apelación, que revisará la sentencia y determinará si ésta debe ser confirmada, revocada o modificada. La apelación regulada en el artículo 29 y siguientes del mismo código es un recurso vital para controlar la calidad de las resoluciones judiciales y corregir errores. Estos elementos pues son importantes para que los jueces se mantengan motivados y puedan pues tomar esas decisiones de esa manera, motivados y no con ese pensamiento sesgado. Hasta aquí mi participación, compañeros. Muchas gracias a todos. Creo que hemos comprendido la importancia que tiene la motivación de las resoluciones judiciales y de conformidad a lo que establece el artículo 2 de la Constitución de la República, que establece que todo ciudadano, toda persona tiene derecho a la justicia. Y una de las formas de acceder a la justicia es conociendo, comprendiendo lo que son las resoluciones judiciales que le pueden afectar o le pueden causar un reconocimiento de sus derechos. Muchas gracias a todos por su participación y al profesor por sus enseñanzas y por su atención al presente podcast.